Bueno, vamos a comenzar. Si alguien se une, bienvenidos. Eh, y va a quedar grabado esto también. Si es que alguien no lo quiere ver de repente, ahí lo vamos a postear. Entonces, el tema del día de hoy es hablar un poquito sobre los ensayos, pero más ampliamente de hablar de una postulación a una universidad importante en el mundo, ¿no? Para los que no nos conocen, nosotros somos Masters College, yo dirijo Masters College, mi nombre es Oscar. Me presento, yo tengo 53 años, tengo varias maestrías, estudié en la Universidad del Pacífico de Administración, tengo una maestría también en Estados Unidos, he sido profesor universitario en la Universidad del Pacífico. Y ya tengo bastantes años asesorando a alumnos que quieren estudiar en universidades como Oxford, Cambridge, Harvard, California, Stanford, MIT, etcétera, ¿no? Ya muchos años, tanto de pregrado como posgrado, MBA, maestría de todo tipo, de derecho, en fin, medicina, lo que ustedes quieran realmente, y prácticamente en todas las universidades importantes en el mundo. Y en la mayoría, mi tasa de éxito es 100%, o sea, todos mis alumnos ingresan por lo menos a una de las universidades que quieren, y de ese 100%, más o menos 80% recibe algún tipo de ayuda económica y más o menos el 50% recibe una beca completa, ¿no? Y recibir una beca completa es un gran logro. Eh, por supuesto que pesa mucho la experiencia, lo que hayas hecho, si has estado en el colegio, si eres un chico de colegio, lo que has hecho en el colegio, si eres alguien ya un poquito más grande, dónde has trabajado, etcétera, ¿no? Todo eso es tu inglés, cuál es tu nivel de inglés, qué tal te fue en el colegio, qué tal te fue en la universidad, todo eso suma al momento de terminar la beca, pero una parte importante son los ensayos, que es en donde uno cuenta sus historias, ¿no? Y yo tengo una lista de preguntas acá, que es lo que voy a hacer. Voy a responder estas preguntas, pero voy a hacer algunos comentarios generales, ¿no? Y les voy a presentar un par de ensayos antiguos, de alumnos antiguos míos, para que se den una idea de qué cosa es un buen ensayo, ¿no? Y lo primero que les diría es que antes de escribir el ensayo, dentro del proceso de postulación, que es un proceso, o sea, a diferencia de una postulación en Latinoamérica, que es bastante más sencilla, en muchos casos no hay ni siquiera examen, a veces es solo una entrevista. El proceso en universidades importantes como Harvard o Oxford o la Universidad de Michigan o cualquiera de las buenas, este, es muy exhaustivo, es muy competitivo y requiere, lo primero, un profundo análisis de quién eres, con qué llegas a la postulación, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Conocerte a ti mismo, saber qué premios has tenido, qué tal te fue en el colegio, qué tal te fue en la universidad, si practicas algún deporte, también saber si es que tienes alguna contingencia. Por ejemplo, recuerdo a alguien que se enfermó, entonces tuvo que dejar la universidad un año. Entonces, saber que hay que explicar eso en su momento, que quizás hay que explicar por qué no estudiaste un año y fue porque en este caso se enfermó. Todo eso hay que ser muy consciente de quién eres. Es como tener una radiografía de uno mismo y saber cómo entras en la postulación, ¿no? Ok, eso es bien importante porque luego las universidades van a preguntar cosas de ti, no te quieren conocer. Entonces, es bueno saber quién uno es. Otra recomendación muy sencilla es, que parece sencilla en realidad, pero en la práctica se pone compleja, es responder lo que te pregunten. No hay que responder lo que te preguntan, no responder otra cosa. Y para destacar hay que ser también un poco creativo.
No es simplemente responder, sino también uno tiene que ser creativo. Y es ahí donde voy a mostrarles el primer ensayo para que tengan una idea de qué cosa es un ensayo, un buen ensayo, ¿no? Ante una pregunta muy sencilla, ¿no? La pregunta es, voy a mostrar un documento, creo que deberían de poder ver. La pregunta es, voy a leerla en castellano, está en inglés. Le preguntan, a pesar de que puede ser que no esté segura de saber de qué cosa quieres estudiar, ¿no? Te preguntan, ¿en qué departamento o programa del MIT te gusta, te llama la atención y por qué? Y te dan 100 palabras o menos. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué quieres estudiar y por qué? O sea, hay dos preguntas, ¿qué cosa y por qué? Y lo otro es que te dicen que lo tienes que responder en 100 palabras o menos. O sea, ellos esperan una respuesta corta. ¿Por qué? Porque tienen que leer muchas aplicaciones. Entonces no pueden leer respuestas muy largas, ¿no? Ok, entonces vamos a leer la respuesta que respondió esta persona. La magia siempre me ha fascinado. Si adivinaste, soy fanática de Harry Potter. Sin embargo, mientras que los años pasaban, me di cuenta que desafortunadamente esta especialidad no estaba disponible. O sí, yo nací siendo una niña muy curiosa, es por eso que pasaba tardes enteras sentada en la computadora de mi papá googleando por qué los océanos no se caen. Durante esas horas me di cuenta que la magia sí existía a través de la ciencia. Es por eso que estoy interesada en estudiar ingeniería eléctrica y física en el MIT. Yo quiero hacer magia, yo quiero hacer descubrimientos que cambien a nuestro mundo, ¿no? Entonces, esta respuesta es una respuesta primero corta, es una respuesta creativa. Esa, por supuesto, no es producto de una hora, sino fueron muchas conversaciones que yo tuve con esta persona. Es una chica en la que buscábamos qué ángulo le íbamos a tomar. O sea, una respuesta sencilla, pero muy plana, es decir, quiero estudiar ingeniería electrónica por esto y por esto y por esto, siempre me gustó, etcétera. Pero cuando ella me contó que era fanática de Harry Potter, yo le sugerí mezclar las dos ideas, la idea de la magia, como que la ciencia es magia, y después de muchos ensayos y errores, borradores, llegamos a este ensayo, que como ven es creativo y es potente. Y por supuesto ella fue admitida al MIT, ¿no? Entonces, a ver, vamos a leer otra pregunta. Para esto las universidades preguntan cualquier cosa. O sea, uno puede esperar todo tipo de preguntas. Estamos hablando de ensayos, pero también aplica esto a la entrevista, ¿no? Muchas universidades entrevistan y te quieren conocer. Bueno, entonces, esta segunda pregunta es de un mexicano que postulamos hace más o menos 4 años. Y es una pregunta que muy sencilla, ¿no? Pero la pregunta puede ser sencilla, pero la parte interesante es cómo la respondes, ¿no? Entonces, acá en esta segunda pregunta le preguntan, cuéntanos 3 cosas que le quieres contar a tu roommate. Como ustedes saben, el roommate en la universidad es quien vive contigo, ¿no? Entonces él responde, número 1, yo soy de México y me gustan los mariachis, y me gusta cansar. Sé que es el estereotipo, justo el estereotipo, pero en verdad estas presentaciones se hacen afuera y no te voy a molestar. O sea, no va a cantar en el cuarto, no va a hacer ruido, ¿no? Luego también me gustan los deportes y también me gusta tocar la música, de repente juntos, jugar al fútbol o discutir de los más recientes avances en inteligencia artificial. Entonces, es una respuesta directa y lo que está diciendo es, no te voy a molestar, no te preocupes, no soy una mala persona, no voy a hacer ruido, me gusta cantar, me gustan los mariachis, soy mexicano, pero no voy a hacer ruido, ¿ok? Número 2, soy una persona activa. En un día típico probablemente voy a llegar tarde a dormir después de un día lleno de actividades o muy temprano después de trabajar un proyecto. Me gusta que mis roommates sepan dónde estoy, si me necesitan. No tenemos que estar a cada rato juntos,
pero todo el mundo necesita siempre un apoyo y ahora que estamos lejos de nuestras familias, ¿no? Entonces se está mostrando como alguien empático, amable, etcétera. Número tres, soy una persona sociable, soy abierto a amigos y actividades, pero respeto, esta es la parte importante, ¿no? If it going out is not, ok, si salir no es lo tuyo, ¿no? O sea, no te voy a obligar a salir conmigo si no te gusta. Cuando viví en Berlín, acá le tiro otro dato, ¿no? Ya está hablando de que ya ha vivido afuera, que ya tiene experiencia con gente de otros países. Con una familia alemana por 3 meses, mi roommate disfrutaba eh, pasando el tiempo sola, lo cual yo respetaba. Eso no paró no evitó que creáramos un lazo y una confianza uno al otro y que nos divertamos juntos y también tuvimos estas situaciones difíciles y nos respetábamos. Entonces, es una respuesta que está dirigida a quien va a vivir contigo, básicamente diciendo que no va a haber ningún problema, ¿no? Que no va a hacer ruido, que no va a molestar, si quieres salir salimos, podemos ser amigos o no podemos ser amigos, ¿ok? Bien, entonces estos son dos pequeños ensayos. Voy a ver un poquito, acá tengo otro más. Por ejemplo, este de acá es de un MBA, que ya es para una maestría, ¿no? Y este es, si no me equivoco, es una pregunta de Berkeley. Y acá le preguntan, eh, a ver, voy a leer la pregunta. Primero le preguntan, ¿qué quieres hacer después del MBA? ¿En qué compañía u organización? O sea, primera pregunta, muy concreta. Quiero trabajar al terminar en un banco en Wall Street, ¿no? Como analista de inversiones, por ejemplo. Entonces, la respuesta tiene que ser así de concisa, ¿no? Después le preguntan, ok, ¿quieres trabajar ahí? ¿Y qué has hecho para trabajar ahí? ¿Cuál es tu background? ¿No? ¿Qué experiencia tienes? Dicho de otra manera, ¿no? Le preguntan también por qué harías algo mejor por esta compañía que otra persona, que otro empleado en concreto, y por qué el MBA es necesario y cómo la universidad te va a ayudar a que seas exitoso. O sea, hay varias preguntas, todas hay que responderlas, todas muy directamente, pero también creativamente. Y también igual te dan un número de palabras, que en este caso eran máximo 600 palabras, ¿no? Entonces vamos a leer el primer párrafo, por ejemplo. Dice, después de terminar el MBA, yo quiero continuar trabajando en la industria, en la tecnología. Mi objetivo a corto plazo es ser un manager en una empresa de tecnología líder como Google o Apple, o sea, muy concreto, ¿no? No está diciendo algo gaseoso. Mi pasión es crear soluciones que impacten a millones de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi mensaje es respondan lo que les preguntan y de manera aterrizada, ¿no? Como ven, todos los ensayos son sencillos, no es una novela, no es un poema, no es necesario. Se puede hacer, pero es un poco más complicado, ¿no? En verdad, las universidades quieren conocerlos, ¿ok? Entonces, todos tenemos historias, o sea, todos tenemos algo que contar y es por eso que es importante que saber quién eres, eso es un paso básico para poder luego escribir y qué de interesante puedes contar. Hay muchas personas que piensan que no tienen nada de interesante, que no hay nada que puedas contar, pero cuando yo comienzo a investigar, cuando yo trabajo con muchas personas y me comienzan a contar, yo digo, "Ah, mira, esto que tú pensabas que no era interesante, sí lo es diferente, es único, ¿no? Todos somos diferentes y todos tenemos algo que contar, ¿ok? Bueno, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe. Yo voy a leer algunas de las preguntas que me han hecho a través del formulario que han llenado. Ok, voy a leer la primera pregunta. Me dicen, mi hijo está en segundo de secundaria, ¿cuándo debe empezar? Bueno, formalmente yo diría que a partir de tercero de secundaria, yo tengo alumnos con los cuales yo trabajo los 3 últimos años o los 4 últimos años de high school, ¿no? Lo que sería el high school. Y lo bueno de eso es que nos da tiempo para
si es que no tienes muchas cosas que mostrar, como les comentaba hace un tiempo, lo podemos crear, ¿no? Por ejemplo, tengo una alumna que ahorita estamos aplicando, pero desde hace más o menos 2 años, ella quiere ser arquitecta. Primero que descubrimos su vocación, sabíamos más o menos lo que a ella le gustaba, entonces ya con varios años de trabajo podemos afinar su vocación y era arquitectura. Y dentro de arquitectura, en la aplicación de arquitectura, piden presentar un portafolio. O sea, que puede ser, como obviamente tienes que saber algo de diseño, saber dibujar, te tiene que gustar todo eso si eres arquitecto. Entonces, no esperan que tengas una casa construida, ¿no? Pero sí esperan que muestres que has hecho algo de arte, algo de diseño, algo, una maqueta, un dibujo, algo. Y con ella tuvimos la chance como fueron varios años, de crear ese portafolio. Entonces ahora que estamos postulando, lo tenemos todo listo, ¿no? Mientras que si yo me encuentro con una persona que quiere aplicar y faltan solamente 3 meses y es necesario el portafolio, como en el caso de arquitectura, es mucho más complicado, ¿no? Tener ese requisito. A menos que ella lo haya hecho independientemente porque le gusta. Ok, a ver, siguiente pregunta. Me dicen, ¿cuál sería la mejor forma de aplicar una narrativa ideal? ¿Qué estrategias usan? O sea, les he contado un poco lo que se hace, ¿no? O sea, lo que se hace, lo primero es conocerse a uno mismo y ver qué es lo que uno puede mostrar, qué podría tener de interesante. Y con respecto a la mejor forma de narrar, yo más bien les diría las que, no, las que yo no haría. Las que yo no haría es hacer un poema o un cuento, ¿no? Sino más bien responder preguntas. Los ensayos son responder preguntas. Ellos preguntan cosas y nosotros tenemos que responder de manera creativa, contando quiénes somos, ¿no? Y de manera muy directa. Y hay otra cosa importante también es saber qué esperan ellos, ¿no? O sea, si, digamos, quien hacen estas preguntas son personas que están en Europa o en Nueva York, por ejemplo, que tienen un estilo de vida diferente, tienen una visión de las cosas diferente, ¿no? Por ejemplo, si tú pones en un ensayo que eres puntual, eso no suma, porque de repente en un país latinoamericano, por ejemplo, yo soy peruano, ¿no? Muchos peruanos somos un poco impuntuales. Entonces, si tú pones puntual, se puede ver bien en tus ojos, ¿no? Pero en realidad, una universidad que escucha que tú eres puntual, como que no suma mucho. Entonces, lo que tú digas, tienes también que pensar quién te está escuchando, ¿no? Bueno, a ver, siguiente pregunta. ¿Es mejor centrarse... ¿Cuál es el error más frecuente que cometen los candidatos en sus ensayos? Yo diría que el error más frecuente... Hay todo tipo de errores, o sea, uno se puede equivocar por varios lados al escribir los ensayos. Quizás los más frecuentes son no aterrizar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos la pregunta del MIT que le preguntan qué cosa quieres estudiar, en dónde, etcétera, una respuesta no muy buena sería decir que le gustan las ciencias, pero todavía no está decidido si quiere estudiar o ingeniería, me voy a ir a los extremos, o ingeniería mecánica o bioingeniería, ¿no? Entonces, si te preguntan algo, como por ejemplo, a ver, voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero para que se entienda de qué se trata. Si te preguntan cuál es tu color favorito, uno no puede responder, estoy entre el azul y el negro, porque tal cosa y tal cosa, el negro me parece elegante, etcétera, pero el azul me gusta también porque no es tan oscuro, pero al mismo tiempo se parece al negro. Ya, a ti te han preguntado cuál es tu color favorito, cuál es un color favorito. No puedes responder, me gusta este y me gusta el otro, ¿no? O te pregunten, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Quién gana el Mundial del domingo? ¿España o Argentina? Y una respuesta mala sería decir, porque además
ustedes saben que en los ensayos hay todo tipo de preguntas, ¿ok? Y en las entrevistas también. Entonces, una respuesta mala, porque me han preguntado cuáles son los errores más comunes, es que diga, bueno, España está jugando de una manera increíble y quizás tenga el mejor equipo, etcétera. Sin embargo, Argentina ha remontado y en la semifinal le ganó a Inglaterra y es el campeón mundial, entonces creo que está para cualquiera. Esa es una mala respuesta, ¿no? Uno tiene que, estamos en la cultura anglosajona, ¿no? Entonces, dime, o es España o es Argentina. No me digas, no sé, ¿ok? Ese es uno de los principales errores. Ok, a ver, siguiente pregunta. ¿Es mejor centrarse en una sola experiencia significativa o mencionar varias actividades importantes? Yo creo que me concentraría en una. ¿Por qué? Porque las preguntas son cortas, o sea, el espacio es 300 palabras, 400 palabras, etcétera. Entonces, en vez de contar, en vez de hacer una lista de las cosas que has hecho, he hecho esto, he trabajado acá, no pongan eso en los ensayos. Para eso está el currículum, ¿no? El resumen. Y más bien, si te preguntan directamente cuál ha sido el mejor trabajo que has hecho o cuál es tu experiencia, cuál ha sido el trabajo más importante que has tenido, o una pregunta que sea, ¿cuál ha sido tu proyecto en el colegio que más te ha gustado? Hay que ir por la más importante y entrar en cierto detalle de por qué te gustó, por qué fue importante para ti. Y por supuesto tiene que ser interesante, ¿no? Porque si no es interesante, si la respuesta va a ser parecida a la que muchas personas responden, no llama la atención. Tiene que ser algo diferente y mostrar básicamente cuál ha sido tu participación. Respondiendo a la pregunta, una sola cosa. No hay espacio para responder tres. Ok. A ver, siguiente pregunta. Me pregunta, ¿es recomendable aplicar la técnica de muestra, no cuentes? O sea, que muestres de resultados, ¿no? Y no me cuentes un cuento, ¿no? O incluir anécdotas personales en un ensayo como el personal statement. Miren, otra vez, el personal statement, que es algo un poco más general, ¿no? Te da espacio para escribir de lo que quieras, ¿no? Entonces ahí hay que contar lo más interesante que tú tengas y que sea relevante para la postulación, ¿no? Eh, por ejemplo, tú puedes contar de que eres el capitán de fútbol de tu equipo, por decir algo. ¿Qué tiene que ver eso con la universidad? Aparentemente no, ¿no? Pero si tienes viajes, si tienes campeonatos, si tienes trabajo en equipo, si eres el líder del equipo, no vas por el lado tan académico, sino vas por el lado de habilidades blandas, de que puedes trabajar en equipo, de que sabes liderar, de que tuviste un problema y cómo lo solucionaron en equipo, puedes hablar de perseverancia, porque ibas 1-0 y lo remontaste a 2-1 en el semifinal. Entonces, todo eso se puede contar y la universidad lo va a ver bien, contar bien que tienes habilidades que no necesariamente, digamos, no vas por el lado académico, que para eso pueden haber otras preguntas, o puedes tener un examen como el GMAT, como el GRE o las notas de la universidad quizás, que eso ya, o el colegio, que eso ya habla, si es el primer puesto, ¿no? Si es el primer puesto de la universidad, no tienes que, simplemente mostrando que eres el primer puesto, ya todo el mundo entiende de que eres inteligente, que te gusta estudiar, y más bien aprovechas el ensayo contando otras cosas. Pero si, por ejemplo, pero también puedes ir por el lado más directo, ¿no? Si estás postulando a ingeniería, por ejemplo, en ese ensayo puedes contar lo que has hecho, qué experiencia, cómo has aprendido, lo que has aprendido, qué te gusta, etcétera. Ok. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la beca completa y qué hacer si solo obtienes la parcial? Bueno, a ver, hay dos versiones básicamente de beca completa. La primera es no pagas la universidad, pero sí pagas casa, comida, etcétera. A ver, vamos a poner números, ¿no? Así gruesos. Estudiar por ejemplo, Estados Unidos es bien caro. La universidad puede costar $300,000 y un MBA igual, $300,000. Y muy poca gente tiene todo ese dinero, ¿no?
eh, de los cuales más o menos de repente 160, la mitad, un poco más de la mitad, son solamente el pago a la universidad, sin libros, sin comida. Todo el resto es casa, comida, etcétera. ¿Ok? Entonces, si tú te llevas una beca completa, que solamente es la beca de la pensión de la universidad, el tuition, estamos hablando de que tu gasto se redujo al 150, ¿no? O sea, 50%. Si antes tu presupuesto tenía que ser durante los 4 años o 2 años o lo que sea, en este ejemplo, 300, te sacas la beca completa, son 150. Todavía es un montón de dinero, pero no es la universidad, es casa, comida, etcétera, que la vas a pagar en 2 años, en 4 años. Y luego está la otra beca, que también es completa y típicamente le llaman full ride, que es todo. O sea, casa, comida, universidad, etcétera. Y ahí prácticamente todo es absolutamente gratis. Esas becas son evidentemente más pedidas y por supuesto tu postulación, por ejemplo, tengo un alumno que bajo mi supervisión, acaba de obtener una beca 100% completa, o sea, les estoy yendo a estudiar completamente gratis, computadora, libros, comida, casa, universidad, todo. Esa beca es como más de $300.000. Y ahí se tuvo que, fue por etapas, ¿no? Primero se sacó la beca completa de la universidad y en una segunda etapa postuló a una sección especial que la administraba el rector de la universidad para pagarle todo. Entonces él inclusive tiene hasta una propina para que pueda vivir todos esos años sin ningún problema. ¿Ok? ¿Y qué pasa si solamente tienes parcial? Bueno, les cuento otra anécdota. Un alumno mexicano tuvo 50% de beca, estaba muy contento y yo le dije, bueno, yo creo que podemos ir por el 100%. ¿Por qué? Porque ya había tenido otro alumno a esa misma universidad que se había sacado 100%. Entonces ya sabiendo que esa universidad da 100% y mi alumno tenía un buen perfil y solamente le habían dado 50, hicimos una estrategia y finalmente le dieron el otro 50%, ¿no? Que es un montón de dinero. Entonces, si solamente te dan 30%, 50%, no significa que eso es todo lo que te van a dar. Te pueden dar más de la misma fuente, o lo que también puedes hacer es aplicar a más becas, ¿no? O sea, es una beca te dio 50%. Otra beca te puede dar 30% y otra te puede dar el 20% que falta. O sea, puedes sumar becas. Tengo un alumno que está terminando ya ahorita en Berkeley y él recibió 6 becas. Y como se podrán imaginar, le cubre todo y tiene hasta ahorros con la beca. Entonces, es más, si no recibes una beca en el día de la admisión o cuando supuestamente te van a dar la beca, no es el fin de la historia. Eso todavía se trabaja. O sea, los resultados, digamos que te los dan en abril y la universidad comienza en agosto. Entonces, entre abril y agosto tienes meses para seguir buscando becas y existen. Todas estas universidades importantes tienen dinero, todas, pero el país que tiene más dinero es Estados Unidos. O sea, hay becas en Inglaterra, hay becas en Francia, hay becas en Canadá, en todos lados. Pero por obvias razones, el país que tiene más dinero es Estados Unidos y es el país en donde hay más becas con montos más altos. Entonces, de pronto tú piensas, no, ok, quiero estudiar el MBA, pero Estados Unidos es muy caro, así que me voy a ir a Canadá porque es más barato. Ok, suena bien, pero de pronto Estados Unidos puede terminar siendo más barato que Canadá porque te dieron una muy buena beca. Entonces, no es tan cierto de que, por ejemplo, Canadá es más barato que Estados Unidos. En el papel sí, si es que pagas todo. Pero en mi experiencia con mis alumnos que yo asesoro, eh, pocos son los que pagan todo. La mayoría tienen algún tipo de beca y, como les decía, el 50% más o menos de los que trabajan conmigo tienen una beca completa, más o menos. ¿Ok? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo debería dar inicio? ¿Qué topic debería estar dirigido mi ensayo? Bueno, ya lo he mencionado otra vez.
hay que responder la pregunta. O sea, si te preguntan en sencillo, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? No hables de otra cosa, no hables de la música, no comiences con un poema, nada, o sea, pues de frente, o sea, si son 100 palabras y te dicen cuál es tu color favorito, mi color favorito es el negro porque es un color elegante, es un color que es fácil de limpiar, es un color que me parece que no sé, no se malogra por la tela y qué sé yo. Ok, también hay que saber responder esa pregunta, ¿no? Porque si respondes que tu color favorito es el negro porque estás triste, porque ves que no hay un rumbo en tu vida y porque no sabes realmente si lo que estás haciendo está bien o no, y el negro es tu color favorito, ok, respondiste, pues, pero no puedes responder en un tono tan negativo, ¿no? Los chicos ahora, a ver, los chicos, yo tengo 53 años, cuando digo chicos, me refiero a los menores de 30, a veces son un poco negativos. Entonces, para hacer estas aplicaciones también hay que ser un poquito positivos, ¿no? Porque si decimos no se puede, no se puede, no se puede, no vas a meter gol, pues. Si no quieres ganar el partido, no lo vas a ganar. Pero si estás ahí, con actitud positiva, ganas un partido. Ok, a ver, siguiente pregunta. ¿Cómo explicar un GPA bajo en el ensayo opcional sin sonar a excusa y demostrar mediante un GPA de 705, diva de 705, mi capacidad académica para mejorar mis posibilidades de admisión y beca? Justamente, miren, el tema del GPA no es el más importante de la aplicación. ¿Por qué? O sea, el GPA, para los que no saben, es el promedio de colegio o de universidad. Entonces, si de pronto tu GPA no es muy alto, no te preocupes porque hay otras maneras de demostrar que no te fue tan mal en la universidad como lo muestra tu GPA. Por ejemplo, hay una universidad en el Perú que se llama Universidad de Ingeniería, la UNI, en donde uno aprueba con 10, ¿no? Y de repente el promedio de la promoción es 13, ¿no? Y tienes otra universidad, que cualquier otra, que su promedio de la clase es 15 y tu promedio es 17, ¿no? Entonces, el promedio de la nota es muy relativo. Y después tienes un colegio también que es súper exigente y otro que te regala la nota, ¿no? Entonces, eso, y hay otro que está en China y otro que está en Nueva York, y todos son diferentes. Entonces, realmente, los exámenes, en el caso de que lo que me he preguntado el GMAT o el SAT, el clase de pregrado, eh, esa sí es una regla que los mide a todos con la misma vara. Entonces, si tú te sacas 705 y de repente tus notas de GPA no fueron muy buenas, todo bien. O sea, y también puede ser que, como a uno de mis alumnos le pasó, que no pudo estudiar un año y ese año como que le bajaba el GPA, estuvo enfermo, y se puede explicar, ¿no? Se puede explicar que hubo un problema. Yo diría que esto hay que darlo caso por caso, pero en términos generales, eh, como hay diferentes universidades, algunas ponen notas más altas, algunas en una escala del 0 al 20, otras del 0 al 100, otras del 1 al 7, etcétera, etcétera, y todas son diferentes. Las universidades toman como referencia, lo van a ver y si te fue bien, les va a gustar, pero no, digamos que la principal herramienta para ver tu capacidad académica siempre van a ser los exámenes. Y a todo esto, no vayan por el... Hay algunas universidades que dicen, es opcional dar el examen, si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Ok, bueno, nosotros que venimos de Latinoamérica, no tienes, no tienes que hacer, porque si eres de, a ver, si terminaste en una Ivy League, digamos Harvard, y vas a postular al MBA de Harvard, y todo el mundo te conoce, de repente el GMAT es opcional. Aunque no lo es, ¿no? Pero digamos, supongamos. Pero si vienes de una universidad que está en otro país, que de repente no es muy conocida, etcétera, etcétera, más bien el examen es tu mejor amigo, porque te va a poner al mismo nivel que cualquier otra persona, sin importar dónde estudiaste en la universidad, si fue en provincia, si fue en qué ciudad, etcétera, ¿no? Si tuviste algún problema. Ok, entonces, en verdad los exámenes son nuestros mejores amigos y no hacerlos y ir por el camino opcional es como que una mala idea.
Ok, y respecto a lo mismo, pues, y eso sube mi posibilidad de beca, por supuesto. O sea, la beca te la van a dar por contar tu historia de manera redonda y el examen, ya sea GRE, GMAT, SAT, cuenta parte de la historia, ¿no? Entonces, sí, claro que suben tus posibilidades y es más, te ponen en carreras y por ahí que en la universidad o el colegio no te fue tan bien como tú querías. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tanto peso tiene, otra vuelta, qué tanto peso tiene el GMAT cuando se postula a un máster en una universidad top en el Reino Unido? Eh, Miren, las dos, en general, las dos cosas que pesan más en una postulación son los ensayos y los exámenes, particularmente el GMAT GRE y en el caso de pregrado, el SAT, ¿no? Si esas dos columnas no las tienes sólidas, no te digo que es imposible ingresar, pero le estás quitando puntos a tu aplicación. O sea, si por ejemplo alguna universidad dice el SAT es opcional o el GMAT es opcional, si quieres lo haces, si quieres no lo haces, bueno, ok, le quitas una columna. Y si tu competencia viene fuerte, te tumban tu caso, ¿no? Y no entras. Entonces, pero si tus bases están sólidas, más bien va a ser un punto a favor. A ver, siguiente pregunta. ¿Realmente es posible conseguir una beca completa en universidades prestigiosas como MIT y Harvard? ¿Qué requisitos y cuál es el camino para lograrlo? Ok, con respecto a si realmente es posible, les voy a mostrar algo para que lo vean ustedes mismos con sus ojitos. ¿Ya? A ver, esta de acá es la página de Harvard. ¿Ok? No soy yo, es la página de Harvard. No, es la página de financiamiento de Harvard. Y yo solamente voy a leer este cuadrito de acá. Y lo voy a leer. A ver, ¿qué dice? El 25% de las familias no pagan nada. El 25%. O sea, imagínense que la clase sea 100, el 25 no paga nada. No el primer puesto, ¿ah? 25 no pagan nada. Página oficial de Harvard. Segundo dato, el 55% están becados. O sea, más o menos, un poquito más, de la mitad de la clase en Harvard tiene beca. No beca completa, ese es el 25%. O se lo pongo de otra manera, ¿no? 25% de la clase no paga nada y hay otro 25-30% de la clase que paga un poquito, ¿no? Tiene 80% de becas, 50% de beca, etcétera. Tercer dato, ¿cuánto es lo que cuesta Harvard? Cuesta $13,000 al año en promedio. O sea, un poquito más de $1,000 mensuales. Con lo cual, difiere bastante con el precio de lista que uno ve, ¿no? Que es mucho más dinero. Ok. Antes de seguir, o sea, ¿qué quiere decir que la mitad que la mitad tiene beca? También quiere decir que la otra mitad no tiene beca. O sea, la mitad de la clase tiene beca, un cuarto de la clase no paga nada, pero hay un 50% que paga todo. Entonces, cuando uno aplica, tiene que apuntar a hacer una buena postulación, no solamente para ingresar, sino para que estés en ese, si tuviesen que hacer un ranking, digamos, los 25 primeros puestos se llevan, no pagan nada. Entonces, nosotros queremos estar lo más arriba posible para no pagar, pues, para pagar menos en todo caso, ¿no? Y finalmente, el 100% de la gente que estudia en Harvard se puede graduar sin deuda, ¿no? Esta es la página oficial de Harvard, no lo digo yo. ¿Ok? Ahora, mis números son un poquito diferentes. Los míos son como más o menos, un poquito menos del doble, ¿no? En mi caso, más o menos el 50% tiene una beca completa, más o menos el 80% tiene beca y hay un grupito que sí tiene que pagar todo, porque no se sacó una beca. ¿Ok? Entonces, regresando a la pregunta que me preguntaban, ¿es verdad que hay becas para universidades prestigiosas como MIT y Harvard? Sí, es verdad. Y no lo digo yo, está en la página oficial de Harvard. Todas las universidades prestigiosas tienen becas eh, porque reciben mucho dinero, no solamente de las pensiones de los que sí pagan, sino también
del gobierno, de donaciones, de ONGs, de investigaciones que hacen los profesores. Entonces, y tienen ya fondos de años, de años, de años, ¿no? De todas esas, la que más dinero tiene es Harvard, pero MIT también tiene, Stanford también tiene, la Universidad de Toronto también tiene, etcétera. ¿Ok? Bueno, siguiente pregunta, me dicen, ¿cómo poder encontrar un tema fuerte para escribir un ensayo? Las universidades, a ver, ¿quién levantó la mano? Fernando, a ver, te escucho. Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Tenía una duda sobre las becas. En el caso que no se consiga alguna beca, ¿cuán difícil es conseguir un préstamo estudiantil para financiar una MBA? ya. Bueno, mira, creo que lo respondí hace un rato, pero lo voy a volver a contar. En el caso que no te den la beca inmediatamente, siempre puedes seguir buscando becas. Y la beca no viene solamente del comité de admisiones de la universidad. O sea, la universidad no crean que es una sola cosa y que dirige todo, ¿no? Sino que tienes el presupuesto que tiene, por ejemplo, en tu caso el MBA, el comité de admisiones del MBA, pero también tienen plata los profesores, también tiene plata la oficina de internacionales, también tiene plata el rector. O sea, no es la única fuente de dinero el comité de admisiones del MBA en este caso, ¿no? Entonces, antes de ir a préstamos, yo te diría, busca en otras partes de la universidad, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo a alguien que iba todos los jueves, se paseaba por la universidad durante el primer ciclo y tocaba todas las puertas, ¿no? Porque no tenía beca. El primer ciclo estudió, se lo pagó, ¿ok? Al final del primer ciclo tenía 5 o 6 becas. ¿Producto de qué? De tocar puertas, de preguntar, etcétera, y recibió muchas becas, ¿no? O, por ejemplo, tengo el caso de un amigo que él es médico y cuando llegó a la universidad, no tenía beca, pero preguntó por ahí y alguien, la secretaria, le dijo, creo que hay una beca de tal cosa que hace tiempo que nadie la pide y tú eres latino, creo que cumplís con los requisitos, postuló y en un mes tenía una beca completa. Entonces, no es el fin del mundo si es que al principio, si al entrar a la universidad no te dan la beca. Y con respecto a los préstamos, también hay préstamos a sola firma en las universidades más prestigiosas que tienen convenios con algunos bancos, como el Citibank, por ejemplo, ¿no? Hay otras que sí también tienen préstamos, pero te piden un aval que idealmente pues tiene que ser un familiar, alguien que confíe en ti, que no va a poner un dólar, ¿no? Simplemente que firma diciendo, oye, si él no paga, yo lo pago. Pero esa posibilidad es muy remota, ¿no? O sea, si tú has estudiado en una buena universidad como la que estamos conversando, o sea, no la universidad número 500 que queda en un condado en Miami, ¿no? A esa universidad sí vas a tener que pagar todo, no cuesta mucho, pero vas a pagar todo. Y las empresas tampoco están tan seguras de prestarte, ¿no? Pero si has estudiado en Chicago, en California, en Stanford, en MIT, en Harvard, en Princeton, en Berkeley, en una infinidad de universidades, o en Toronto, o en Londres, o en HC, o en INSEAD, o IMD, etcétera. En resumen, si has hecho una buena universidad, tus posibilidades son buenas de un préstamo, pero yo antes de ir a tocar esas puertas, yo eh, vería cómo reducir el monto vía becas. También hay donaciones también. O sea, tengo alumnos que las donaciones llegaron, por ejemplo, una alumna que no es, digamos, de descendencia africana, recibió una beca de los exalumnos afroamericanos. O sea, ella no es afroamericana, y, pero sin embargo recibió la ayuda de la Asociación de Afroamericanos, también hay de latinos. Tengo otra alumna que recibió la donación de Mark Zuckerberg, ¿no? El dueño de Meta. Tengo otro que recibió la plata de los dueños de Google, otro que ha recibido la plata donación, ¿ah? De los dueños de Nike. Hay otro que ha recibido la donación de un señor X que tiene dinero y la conoció en la iglesia
ella le contó su historia y el señor que ya está jubilado le dijo, mira, yo tengo el dinero, mis hijos ya estudiaron, ya yo ya estoy grande y nada, yo te pago la universidad. Así, así de frente, ¿no? Entonces, historias como esas tengo un montón que, o por tengo la historia de una chica que entró al MIT y también entró a Stanford y puso en un foro, no sé dónde ir, no sé si ir a MIT o a Stanford, y, y lo puso en un foro, lo puso en Quora, me parece, y, y por ahí alguien preguntó, ¿qué tal si te das una vuelta, no? Anda a ver las universidades y decide a cuál te vas, ¿no? Y ella le respondió, bueno, es que en verdad no tengo dinero porque yo soy de Bolivia y no, no tengo plata para viajar y ver cuál es la que me gusta. Y le dijo, así, nada más por eso. Sí, ok, contáctate con el MIT. Yo en este momento hago una donación a tu nombre al MIT, anónima, y para que te hagas un tour por las universidades y que decidas a cuál te vas, si te vas al MIT o a Stanford. Es mi historia real. Una donación anónima. ¿De dónde? De un señor que nunca se supo quién era, que ella puso su comentario en Quora y le respondieron y le pagaron todo el viaje, ¿no? Entonces, existen opciones, pero hay que tocar las puertas y, por supuesto, antes de eso hay que tener una buena postulación, ¿no? Porque si eres el último de la clase, digamos, nadie te va a donar nada. Pero si tu postulación está bien hecha, tu TOEFL está bien hecho, tus ensayos están bien escritos, etcétera, sí te van a ayudar. Van a, van a, van a salir oportunidades. A ver, siguiente pregunta, me dicen, ¿cómo encontrar un tema fuerte para escribir un ensayo? Otra vez, el tema fuerte lo tienes que tener tú, ¿no? O sea, no es ficción, ¿no? Cuando uno escribe un ensayo para las universidades, esto no es ficción, sino es tu realidad, ¿no? Entonces, todos tenemos historias interesantes, aunque no lo crean, ¿no? Y tenemos que también ser creativos y también tenemos que saber vender esa idea, ¿no? Este, Porque una cosa es decir, bueno, gané 2-1. Y otra cosa es decir, iba perdiendo 0-1, faltaban solamente 20 minutos y pasó esto y no sé qué y bla, bla, bla. Contar toda la historia y al final remonté 2-1 y fuimos a la final del campeonato. Entonces, si tú cuentas, si tú vendes tu historia de una manera interesante, suma pues a la postulación, ¿no? Entonces, hay que contar lo que te pasa, no puedes contar lo que no te pasa porque sería engañar, eso no es ficción. Tienes que contar tu realidad, qué te pasa, ¿ok? Y además tienes que contarla de una manera interesante, creativa, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. ¿Hacen revisiones de ensayos? Sí, claro. O sea, yo lo que hago, básicamente les cuento lo que hago con las personas que trabajan conmigo. Eh, Primero, lo que hacemos es, justamente, tenemos conversaciones largas en donde yo descubro qué es lo interesante que tiene cada persona. Y luego, recién ahí, yo sugiero, mira, ¿qué te parece si contamos esto? Esta parte de acá me gusta. Para esta pregunta me gustaría que cuentes que lo expliques así y la persona lo escribe. Yo no escribo los ensayos, ellos lo escriben y luego me lo envían y me dicen, acá está mi primer borrador, ok, está bonito, pero vamos a corregir eso de acá, esto no quedó muy claro, esto de acá no, porque los americanos no te lo van a entender, van a pensar que, o sea, no suma para nada este comentario, más bien te confunde, ok, se los devuelvo con mis comentarios o conversamos en persona y ellos vuelven a editar, me lo vuelven a enviar y así estamos en un ping-pong que puede durar meses hasta que llega a la versión final, que por ejemplo es esa respuesta del MIT, de la magia, etcétera, que le leí hace un rato, no es el primer borrador. Ese debe ser uno de los últimos, creo que el 30 o el 40 en su momento, ¿no? Entonces, sí lo hacemos y no se trata solamente de saber inglés, que lo sé, sino de saber inglés, pero sobre todo entender a quien estás comunicando el ensayo y explicarlo de una manera interesante, ¿no? Y creativa como el ensayo que ustedes vieron. Bueno, después a ver, es importante, sí,
o sí el tema extracurricular para el MBA en Estados Unidos? La respuesta es no. Si lo tienes en buena hora, eh, ellos entienden de que las actividades extracurriculares en Latinoamérica, aunque ahora son un poco más comunes, no son tanto como allá, no hay tantas oportunidades, ¿no? Para hacer cosas, no hay tiempo tampoco, ¿no? O sea, de repente vivimos en México y te pasas, qué sé yo, 3 horas al día yéndote en el metro de un sitio a otro. Entonces no hay tiempo para hacer cosas, o sea, estás en el metro simplemente. Y ellos no lo entienden. Entonces no es lo, y además no es lo más importante de las actividades extracurriculares porque te estás yendo a estudiar a la universidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que juega fútbol. ¿Es bonito que juegues fútbol? Claro, por supuesto que lo es. ¿Y va a sumar? Sí. ¿Es lo más importante? No. Lo más importante es tu GMAT, por ejemplo, o qué experiencia estás contando en tus ensayos. Porque no se olviden que están aplicando a la universidad, no a un club, ¿no? Si estuviesen aplicando a un club europeo de fútbol, si juegas en algún equipo importante, por decir algo, en River, ok, entonces eso sí suma, pero si estás aplicando a la universidad, si tú y eres jugador de River, se va a ver bien, de repente te pueden dar hasta una beca por deporte, pero la admisión llega por tus ensayos, por las cartas de recomendación, por el GMAT y hasta por el TOEFL, ¿no? Entonces sí suma los extracurriculares, pero, a ver, o lo pongo en el otro lado. ¿Alguna vez alguien que no tenía nada de extracurriculares ha ingresado a un MBA? Sí, todos los años, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es la parte más importante de la postulación. Ok, y tampoco no lo fuercen, ¿no? O sea, si no tienen nada, no se vayan a hacer el voluntariado en un asilo o en un hospital simplemente porque quieren poner que hacen voluntariado. No, no tiene sentido. Si les gusta, en buena hora. Y, y si faltan 2 meses para postular, ¿qué sentido tiene poner que acabas de ingresar al hospital a ayudar a los enfermitos? ¿Qué sentido tiene? Al contrario, se ve todo forzado y que no es real, ¿no? Otra cosa sería que lo hagas porque te gusta desde que tienes 15 años. Eso sería otra historia. Pero, pero si no lo tienes, no lo fuerces, ¿no? Ok, a ver, siguiente pregunta. El ensayo que debe resaltar sobre mi experiencia académica, laboral o personal. ¿Por qué? Bueno, primero, otra vez uno tiene que saber cuál es tu parte más interesante, ¿no? Si tu parte académica es la más interesante, es importante contarla, pero no contar lo que ya saben. Si te fue bien en la universidad y tienes un documento que dice que eres el primer puesto de la universidad, tendrías que más bien, en vez de decir, esta es mi nota, etcétera, tendrías que contar como que algo interesante, algún curso interesante que estudiaste, etcétera, ¿no? E igual lo laboral, ¿no? Si tu fuerte, o sea, te fue bien en la universidad, pero realmente lo fuerte fue la parte laboral, tú te tienes que concentrar en lo laboral. Ahora, si lo tuyo es que eres normal académicamente y profesional, pero eres el capitán de la selección de tu país, tienes que ir por ahí, pues, porque eso es lo que más destaca, pero no te vas a concentrar necesariamente en la parte deportiva, sino en cómo las habilidades blandas de lo que has hecho jugando fútbol apoyan tu labor, tu parte profesional. No, o sea, te va bien. ¿Por qué te va bien a ti? ¿Porque eres el más inteligente? ¿Porque eres el mejor de tu chamba? No, te va bien porque le caes bien a todo el mundo, por ejemplo. ¿No? ¿Y por qué le caes bien a todo el mundo? Porque desde que eras niño jugabas fútbol y tienes muchos amigos y has tenido muchos problemitas jugando fútbol. Entonces, ahora en la chamba, todo eso lo utilizas a tu favor. ¿Ok? Entonces, ¿qué contar? Siempre tirado a lo mejor que tienes, ¿no? Por eso contaba que tienes que, digamos, saber cuál es tu lado fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ser relevante a la postulación. O sea, si por ejemplo tú tocas la guitarra y lo tocas muy bien y tienes una banda, etcétera, en buena hora,
Pero el ensayo no puede ser solamente de un concierto que tuviste, sin hacer el clic de por qué es importante eso para la postulación. ¿Ok? Ok. Bueno, a ver, siguiente pregunta. A ver, ¿cómo dirigir el ensayo depende de la universidad? ¿Hay alguna pauta de ensayo para cada universidad? A ver, sí. O sea, hay universidades que les gusta un poquito más ciertas cosas y hay otras que les gusta otras cosas, ¿no? O sea, claro, sí, cada universidad tiene su manera de pensar, tiene sus valores, su forma de ver lo que es estudiar, lo que es una maestría, etcétera, ¿no? Y también dónde están, ¿no? Por ejemplo, si tú postulas a una universidad como NYU, que es la Universidad de Nueva York, o Columbia, que están en Nueva York, esas dos universidades en particular, a esas dos universidades les encanta que tú digas que te gusta Nueva York, ¿no? Ahí no puedes escribir un ensayo en donde digas, la verdad es que a mí las ciudades no me gusta porque son muy ruidosas y hay mucha gente y el tráfico es feo. No puedes decirle eso a la Universidad de Nueva York, ¿no? Y más bien ellos esperan que digas que Nueva York es muy bonito, que está lleno de oportunidades, que es una de las mejores ciudades en el mundo y que te gusta, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, depende a quién le estás hablando, claro, sí. O sea, a cada universidad le tienes que, pero otra vez, o sea, lo más importante es hablar de ti. Pero si tú también dices, oye, mira, a mí me encanta la ciudad porque yo vengo de Ciudad de México y es una ciudad súper caótica, pero igual la quiero porque está lleno de oportunidades y hay restaurantes, todo tipo de comida y hay conciertos a cada rato y para mí también, así como estudiar, también es importante divertirme, todo bien, eso les va a gustar, ¿ok? Y a ver, ¿cuáles son los errores más comunes al iniciar con el planeamiento de postular a una universidad? Eh, bueno, yo creo que el error más común es pensar que esto es fácil, en general, ¿no? Porque uno lee, pues no, uno lee los requisitos, dice, ok, ¿qué requisitos? Ok, tengo que dar el GMAT, tengo que dar el TOEFL, tengo que escribir un ensayo, tengo que, carta de recomendación, tengo que tener una entrevista, y faltan 3 meses para hacer todo esto. Ok, entonces, entonces tú no conoces mucho esto o estás acostumbrado a una postulación más sencilla en tu país, piensas que es fácil, ¿no? Como cuando alguien dice, no, de repente me acuerdo de una amiga que me decía, oye, pero ¿qué tanto con el fútbol? Son 11 contra 11 pateando una pelota tratando de que entre un arco. ¿Qué tan difícil puede ser eso? O un amigo americano también me dijo lo mismo. Me dijo, oye, pero el fútbol, no entiendo el fútbol. Debe ser un deporte aburrido, ¿no? No hay 30 canastas, 40 canastas, como en un partido de básquet, ¿no? Es un gol, de repente a veces no hay nada, 0-0. ¿Cómo es posible que en una semifinal de un partido de fútbol haya 3 goles? Y en la NBA no bajan de sumados entre los dos equipos 100 mínimo, ¿no? Qué aburrido. Entonces, cuando digamos que no entienden, pues, no entienden lo que significa. A lo que voy es, la postulación no es tan sencilla como uno piensa y no es tan rápido como uno piensa. Entonces, y está lleno de detalles. Entonces, el error más común, en resumen, al hacer una postulación es subestimar la postulación, pensar que es fácil, pensar que escribir los ensayos son fáciles, pensar que yo soy ingeniero, entonces el examen en la sección de matemática me va a ir bien, o yo soy abogado, o yo estudié en un colegio inglés, entonces ya no necesito tanto estudiar inglés. Para mí postular va a ser fácil porque estudié en un colegio británico, ¿no? Ese es el principal problema que la mayoría de las personas tienen, subestimar la postulación y no tomarla seriamente, ¿no? Porque no están postulando, o sea, salvo que postulas a una universidad no muy buena, con lo cual ya no tiene sentido, ¿no? Si vas a postular a una universidad que no es buena, mejor no te vayas, quédate en tu país y anda a una universidad buena. Acá estamos hablando de postular a universidades buenas y también ahí les recomiendo que se fijen bien en los rankings, ¿no? Universidad buena, yo digo hasta el puesto 100, ¿ok? Después del puesto 100, como que no tiene mucho sentido, ¿no?
entonces busquen, hay rankings, hay de Financial Times, hay de US News, hay de QS, hay un montón de rankings en donde pueden, ranking de MBAs, ok, ranking de ingeniería civil, ranking de medicina, lo que ustedes quieran es ranking de universidades, ¿no? Entonces, cuando vayan a decidir si esta universidad te gusta o no, fíjense que sea una buena universidad, porque eso de acá vale la pena si es que ingresas a la universidad, una universidad de prestigio para que te vaya bien, y luego cuando termines, si es que te quieres quedar a vivir en Nueva York, digamos, puedas conseguir trabajo porque estudiaste en una excelente universidad, ¿no? Porque si no estudiaste en una buena universidad, las cosas se ponen bien cuesta arriba y ahí sí se complica. Entonces, no, ahí sí no tiene mucho sentido. Y además cuesta un montón de dinero, al margen de que tengan la beca o no, y es tu tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, miren bien a qué universidades van a aplicar, van a postular, y que no sea cualquiera. Bueno, yo ya llegué a mi límite de tiempo por el día de hoy, pero si tienen alguna o dos preguntas, puedo responderlos antes de irnos. Si quieren de cualquier tema, no solamente de ensayos, sino cualquier tema con respecto a postular. ¿Alguien tiene alguna preguntita, alguna duda de exámenes, ensayos, eh, lo que sea? ¿No? A ver, sí, por favor, mire, adelante. Hola Oscar, ¿qué tal? Una consulta. ¿Cuándo crees que es buena etapa para ya ir pensando como en estas preguntas? O sea, por ejemplo, ya después de haber dado el GMAT o el TOEFL, o sea, una vez ya teniendo eso, ¿o crees que sería ideal tenerlo antes como para ir encaminando algunos resultados también? Claro, claro. Mira, a ver, ¿y qué quieres postular tú para saber, para entender mejor el contexto? Quisiera postular un MBA. Ok. Bueno, a ver, hay dos fechas para postular al MBA en este año, o sea, bueno, en este año, en septiembre, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y en enero. Entonces, yo creo que las dos son fechas ok. Luego de enero todavía se puede, pero ya es mucho más complejo. Yo diría que hay que hacer los ensayos en paralelo con todo el resto. O sea, hay que hacer de todo un poco de ensayos, bastante tiempo para el GMAT, TOEFL, etcétera. Desde ahora, hay 6 meses hasta enero. ¿Es tiempo suficiente para hacerlo? Sí, si es que te dedicas, ¿no? Si es que lo haces bien, sí. Y sí te recomendaría comenzar desde ahora porque a veces la ventaja de tener tiempo para hacer, por ejemplo, los ensayos es que lo haces, de repente te demoras 2 meses en tener unos buenos borradores y de ahí te alejas 15 días y ya a los 15 días lo vuelves a leer y encuentras que alguna sección se pudo hacer un poquito mejor, que de repente alguna idea se puede explicar más o pasó algo también, ¿no? Te ascendieron, entonces podemos incluir ese ascenso quizás en uno de los ensayos. Entonces, el tiempo te permite madurar el ensayo, ¿no? Miren, los mejores ensayos que yo he asesorado han sido productos de varios meses, ¿no? Y los más rápidos que yo he hecho han sido en un fin de semana, ¿no? Alguien venía el viernes y me decía, postula el lunes, ayúdame con los ensayos, que no sé qué poner, no sé qué, ya, lo hacíamos, pero es como cocinar en microondas, o sea, puedes cocinar en microondas, sí, pero hubiese sido mejor cocinarlo a fuego lento, en su ollita de barro, probar a cada rato si está rico, le pones un poquito de sal. Ok, microondas también lo puedes hacer, pero es a toda velocidad. Entonces, finalmente, los ensayos con más tiempo van a salir mejor, como es obvio, ¿no? Entonces yo te diría que sí, que apenas puedas, empieza con los ensayos, coordinar las cartas de recomendación, algunas universidades piden videos, todo eso es mejor arrancar pronto, este, y hacerlo tranquilos, ¿no? Para que salga bien y sea producto de una introspección y de un análisis profundo de quién eres. Y eso no se hace rápido, ¿no? Esos son los mejores ensayos. Este, entonces sí, te diría que comiences, que si de repente estás también haciendo los exámenes, quizás sea un 80% de los exámenes y un 20% todo el resto, pero sí avanzar en paralelo poco a poco
Por ejemplo, yo ya terminé, estamos en julio, ¿no? Yo ya terminé ensayos de gente que comenzó a trabajar conmigo en enero, febrero, que lo hicimos tranquilo, despacio. Yo ya terminé de hacer los ensayos. Cuando llegue su momento, faltando un mes así, lo vamos a volver a leer. No porque estén mal, están bien, pero siempre algo se puede mejorar, ¿no? Entonces lo podemos ver o también nos da tiempo para, ok, este ensayo está bueno, pero también teníamos esta otra idea. A ver, vamos a escribir el otro ensayo y al final decidimos cuál de los dos va, ¿no? El tiempo te da espacio para hacer esas cosas, ¿ok? Entonces yo sí lo haría desde, en verdad, lo más pronto posible. Ok, Fernando, salvo que alguien tenga algo más, esta es la última pregunta. Fernando, cuéntame. Hola, Oscar. Dos preguntas. La primera es, ¿hay alguna diferencia en postular entre el round uno y el round 2? Y la segunda pregunta es, bueno, si en caso pues me animo a hacer el Admission Consulting con Masterclass, ¿también incluye la preparación para las entrevistas tipo post, pasado el primer filtro? Por ejemplo, en el caso Ah, de Wharton, que tus entrevistas son team-based, o sea, en temas que tienes que debatir, ¿también se preparan para eso? claro, sí. A ver, la primera pregunta, ¿cuándo aplicar? Yo creo que hasta enero, sin importar cómo se llame la ronda, porque las universidades a veces tienen más rondas. Harvard, por ejemplo, tiene solamente 2 rondas, otras universidades tienen 5 rondas, ¿no? Sin importar cuál es la ronda, creo que todo está bien hasta enero, ¿no? Hasta enero está bien para aplicar. Luego de eso, o sea, a ver, ¿qué pasa en la primera ronda? En la primera ronda no a nadie han admitido, la clase está vacía, ninguna beca ha sido repartida. Entonces, si tú llegas con una buena aplicación, te van a admitir, y como no han repartido ninguna beca, hay más probabilidades que te den la beca, ¿no? Y ahí se va, vamos a decir, el 20% de la clase, ¿no? En la primera ronda, queda el 80%, ¿ok? Asumiendo que solamente son 2 rondas, en la segunda ronda queda todavía el 80%. Ok, ya no está tan bien como en la primera, que sí, o sea, todos los asientos estaban vacíos, ¿no? Como entrar a comprar un ticket de avión y todo el avión está vacío. Entonces tú puedes elegir, claro, asumiendo que todos los precios de los asientos son iguales, ¿no? Puedes elegir adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, junto a la ventana, porque el avión está vacío, entonces tienes más espacio, ¿ok? En la segunda ronda todavía hay espacio, pero ya se repartió un pedacito de la clase, 20% más o menos, y ya se repartieron algunas becas. Eso es en la segunda ronda. Luego de la segunda ronda, ya todo es mucho más complicado, porque queda de repente 5, 10% o nada, y eso no lo sabes. Eso lo sabe el comité de admisiones. Entonces, teóricamente, la tercera ronda, la cuarta ronda, digamos, más que la ronda, a partir de febrero, si se quiere. A partir de febrero, ¿puedes todavía postular y ser admitido? Sí, yo lo he hecho, pero han sido las postulaciones que más nos han costado. O sea, yo he metido a gente a universidades top en la última ronda, en el último minuto, con todo, así como que todo en contra, clasificamos para la final de mundial. Sí, lo he hecho, pero ha sido súper dramático y digamos, en principio no se le deseo a nadie que esté en esas distancias. Yo sugeriría más bien ponerse las pilas ahorita que todavía hay tiempo y ir máximo hasta enero, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿me repites cuál era la segunda pregunta? Ah, de las entrevistas, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Cuando yo agarro una postulación con alguien, lo preparo para todo, ¿no? O sea, a ver, los exámenes aparte, todo el resto, yo asisto. Nosotros también hacemos los exámenes, dicho sea de paso, ¿no? GMAT, TOEFL, GRE y todo, pero eso es como que un servicio aparte. Pero lo que yo veo directamente, no mis profes, sino yo, es, ok, todo, ensayos, carta de recomendación, la preparación para la entrevista. Es más, les cuento una anécdota, ¿no? En una entrevista con alguien en Oxford, era con un jurado, eran 3 profesores de Oxford en la entrevista, y obviamente yo había preparado esa entrevista, estaba muy bien preparada. Y uno de los jurados le dice a mi alumno, le dice, es increíble, es como si nos estuviesen leyendo la mente. Ya sabes exactamente lo que te vamos a preguntar y tienes las respuestas perfectas a las preguntas. Y eso no es suerte, eso es trabajo, ¿no?
horas de horas practicando, y si me preguntan esto y si me preguntan lo otro, ¿qué digo acá? Acá dices esto, acá dices lo otro, etcétera, ok, ¿no? Inclusive si te preguntan algo inesperado, ya tienes tanta práctica haciendo eso que la idea va a saltar, porque ya entendiste, te conoces a ti, conoces también quién te está preguntando, qué les gusta, etcétera. Entonces la respuesta cae por su propio peso, ¿ok? Bueno, les agradezco el haber estado hoy día un rato conversando conmigo y los animo a que postulen en primer lugar, no le tengan miedo, no es fácil ciertamente, es sofisticado, es difícil. Y como alguien me preguntó por ahí cuál es el error más común, el error más común es subestimar la postulación, ¿no? Hacer una postulación es cosa seria, no es un juego, sobre todo para esas universidades. Y los animo a que postulen y si quieren trabajar conmigo en particular, podemos hablar el caso en privado, sacan una cita y lo conversamos un ratito. ¿Ok? Bueno, gracias por estar conmigo hoy día. Les deseo buenas noches y espero que hayan aprendido una o dos cositas. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego. Bye. Gracias, Igualmente, Oscar. muchas Buenas gracias. noches. Chao. Gracias.